Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle y el día de hoy hablaré un poco sobre síndrome de Edwards. Y bien, este síndrome es llamado así en honor al genetista británico John Edwards, quien lo describió por primera vez en 1960. Este es un trastorno cromosómico donde una persona hereda una copia extra del cromosoma 18 o hereda como extra una parte de este cromosoma. Es por esto que este síndrome también se le conoce como trisomía 18. Ahora hablemos un poco sobre la epidemiología. Nosotros vamos a encontrar que este es el segundo síndrome más común que afecta al número de autosomas. En primer lugar tenemos el síndrome de Down y después tenemos a la trisomía 18. La prevalencia en recién nacidos se calcula entre 1 en 6,000 a 1 en 8,000. Lamentablemente los pacientitos con esta trisomía tienen una elevada tasa de mortalidad. Y bueno, es muy importante mencionar que el principal factor de riesgo que nos lleva a esta trisomía es la edad avanzada en los progenitores. Ahora, hablemos de la etiología. Nosotros vamos a tener tres causas: no disyunción, translocación robertsoniana y mosaicismo. La no disyunción hace referencia a un defecto en la separación de los cromosomas durante la meiosis. La translocación robertsoniana nos habla de que un cromosoma se rompe y en vez de volver a unirse como estaba, esta parte que se rompe se une a otro cromosoma. El mosaicismo nos habla de que células originadas a partir de un mismo cigoto van a tener distinto genotipo. ¿El para qué cosa de quién? No te preocupes, lo veremos más adelante. Por el momento es muy importante saber que el 95% de los casos está dado por una no disyunción. Del 3 al 5% de los casos se verá por la translocación robertsoniana y el 1% estará dado por el mosaicismo. Ahora, hablemos de los mecanismos genéticos. Es muy importante recordar que el ADN contiene nuestra información y toda ella está almacenada en los cromosomas. Normalmente nosotros tenemos 46 cromosomas que organizan nuestra información. La mitad de ellos los obtenemos de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Ahora, para formar un ser humano, ambos padres deben aportar la mitad de sus cromosomas, es decir, el 50 y el 50% de la información genética. Ahora, ¿qué pasa si alguien contribuye demasiado? Digamos que esta mujer, en vez de darnos 23 cromosomas, nos da 24 y este padre nos da 23. Bueno, pues esta es la base de las trisomías. Es decir, nosotros vamos a obtener 3 copias de un cromosoma en particular, en este caso el cromosoma 18. Entonces, para empacar la mitad de los cromosomas en un espermatozoide o en un óvulo, comenzamos con una sola célula que contiene 46 cromosomas. Esta va a comenzar el proceso de meiosis, que es el que produce nuestras células sexuales. Los cromosomas se replican y la célula se divide en dos. De esta manera va a separar los cromosomas emparejados. Como puedes ver, este se viene para acá y este se viene para acá. Después, estas células vuelven a dividirse y de esta forma nos dan 4 células, cada una con 23 cromosomas. Estas ahora están listas para emparejarse con las células del otro progenitor. Ahora, veamos cómo es que alguien puede terminar con 3 copias del cromosoma 18 en lugar de 2. Pues bueno, esto ocurre en la no disyunción. No disyunción significa que los cromosomas no se dividen. Esto puede ocurrir en meiosis 1 o en meiosis 2. Y bueno, si los cromosomas no se dividen en meiosis 1, una célula termina con ambos cromosomas y la otra no contiene ninguno. El resultado final son 2 células con un cromosoma extra y 2 células a las que les hace falta un cromosoma. Aquí evidentemente es donde encontramos las trisomías. ¿Por qué? Porque el otro progenitor nos da su información genética y ahora vamos a encontrar 3 copias de un cromosoma. Bien, esto también, como mencioné, puede ocurrir en la meiosis 2, donde la primera separación meiótica ocurre de forma normal. Pero en la segunda división meiótica no hay una división. Entonces esto nos da como resultado final una célula con un cromosoma extra
una a la que le falta un cromosoma y 2 con el número correcto. Es en esta, en la que tiene el cromosoma extra, que encontramos una trisomía, por lo que ya comentábamos, ¿no? El otro progenitor llega, nos da su información y obtenemos 3 copias. Ahora, hablemos sobre la translocación robertsoniana. Esta ocurre antes de que el ADN se replique, ¿sí? En meiosis. Y bueno, lo que sucede es que el cromosoma se rompe y en vez de volver a unirse como estaba, esta parte que se rompe se une a otro cromosoma. En el caso del síndrome de Edwards, nuestro cromosoma 18 es el que sufre esta rotura y normalmente, bueno, no normalmente, ¿no? Por lo general se transloca con el cromosoma 14, aunque puede hacerlo con cualquier otro. Entonces, el cromosoma se va a romper a nivel del centrómero. Y este brazo largo del cromosoma 18 se va a unir al brazo largo del cromosoma 14. Entonces nos va a dar como resultado un híbrido de brazos largos. Evidentemente, los brazos cortos no van a tener con quién unirse. Por eso, ellos lo que hacen es que se unen, se juntan y nos van a formar un híbrido de brazos cortos. Como puedes notar aquí, estos cromosomas no sufrieron translocación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos quedan normales. Ahora, recuerda que esto sucede en este punto, cuando el ADN aún no se ha replicado. Pero, ¿qué pasa cuando se replica? Bueno, pues veamos, nos va a dar distintos escenarios. Nosotros aquí tenemos el cromosoma 14, el híbrido de brazos largos, el cromosoma 18 y el híbrido de brazos cortos. En nuestro primer escenario, nuestra célula se prepara, duplica su información para poder dividirse en meiosis 1 y en meiosis 2. Entonces, vemos que en meiosis 1 se viene el cromosoma 14 y 18 normal, la célula se divide en meiosis 2 y nos da como resultado cromosomas normales. Estos se unen a la información genética, en este caso del progenitor paterno, y tenemos el número correcto de cromosomas. Por otra parte, volvemos y vemos que aquí tenemos el híbrido de brazos largos y el de brazos cortos. Este por lo general se pierde porque no contiene genes esenciales para sobrevivir. Y como mencioné, se pierde al final de la meiosis. Entonces, sucede lo siguiente. En la segunda división meiótica obtenemos como resultado a los híbridos de brazos largos, que cuando llega la información paterna, balancean a esta célula. ¿Por qué? Porque este híbrido de brazos largos contiene información del cromosoma 18 y del cromosoma 14. Entonces, aquí ya están los genes esenciales para sobrevivir. Por eso se les llama portadores equilibrados. Estos, por lo general, no tienen síntomas. Ahora, veamos otro escenario. Aquí la célula ya duplicó su información. Entramos en meiosis 1 y vemos que se viene el cromosoma 14 y el híbrido de brazos cortos. Entonces, se dividen, ¿no? En meiosis 2 nos da como resultado un cromosoma 14. Recordemos que se pierde. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llega la información genética del progenitor, nosotros encontramos una monosomía 18. ¿Por qué? Porque nomás aquí lo único que tenemos es un cromosoma 18. Nos hace falta otro. Ahora, volvamos a la meiosis 1. Encontramos aquí que este cromosoma 18 se viene para acá y el híbrido de brazos largos. Entonces, en meiosis 2 obtenemos lo siguiente, un híbrido de brazos largos y un cromosoma 18. Aquí ya encontramos una trisomía, porque al llegar la información genética de parte del progenitor, nosotros tenemos información de más del cromosoma 18 en este híbrido de brazos largos. Aquí puedes ver, mira, guíate incluso por los colores 1, 2, 3. Tenemos 3 partes del cromosoma 18 que nos van a dar información genética, ¿verdad? Aquí ya vamos a tener individuos con síntomas. Ahora, veamos el último caso. Recordemos, esta célula ya duplicó su ADN y entra en meiosis 1
Y supongamos que aquí se viene el cromosoma 14 y aquí se viene el híbrido de brazos largos. Entonces, sucede lo siguiente. Cuando llegamos a meiosis 2, se divide nuestro cromosoma y nos da como resultado un cromosoma 14 y un híbrido de brazos largos. Ahora llega el padre y aporta la información genética necesaria y aquí encontramos una trisomía 14. ¿Por qué? Porque este híbrido de brazos largos nos brinda ese extra del cromosoma 14, ¿no? Incluso aquí puedes guiarte por los colores otra vez. Mira, ves el cromosoma 14 morado, morado y morado. Son 3. Aquí encontramos una trisomía 14. Volvemos a la meiosis 1. Vemos al cromosoma 18 y el híbrido de brazos cortos. Este se va a perder, pero este cromosoma se va a dividir y en meiosis 2 nos va a dar como resultado un cromosoma 18 y un cromosoma 18. Cuando llega la información genética de parte del padre, vemos que hay una monosomía 14. ¿Por qué? Porque nos hace falta otro cromosoma 14. Muy bien. Ahora, hablemos del mosaicismo. El mosaicismo lo que significa es que las células van a estar mezcladas. Algunas van a tener 46 cromosomas y otras van a tener 47. Y bueno, ¿esto cómo sucede? Después de la concepción, nosotros vamos a tener esta célula llamada cigoto, que para desarrollarse en un ser humano va a necesitar dividirse una y otra vez. Y esto va a producir todo tipo de células. Cada una de estas divisiones se va a llamar mitosis. Ahora, la no disyunción del cromosoma 18 también puede ocurrir durante la mitosis, en cuyo caso terminamos con una célula que tiene un cromosoma 18 de más, es decir, va a tener 47 cromosomas, y una célula con 45 cromosomas, la cual no puede sobrevivir. Pero esta de 47 sí, y continúa replicándose y produciendo más células con 47 cromosomas. Es de esta manera que encontramos a este paciente con mosaicismo. Ahora, veamos el cuadro clínico. Fenotípicamente, nosotros vamos a ver a un pacientito con algunas características. En este caso nos vamos a basar en esta recién nacida de 2 días y medio de nacida, en la que vamos a encontrar lo siguiente. Característicamente la posición de los dedos de la mano. Vamos a ver que el segundo dedo se va a encontrar sobre el primero y el quinto dedo se va a encontrar sobre el cuarto. Sus piececitos los va a tener en forma de mecedora o equinos, que es esta que te estoy señalando. Y además vamos a encontrar micrognatia. Micrognatia hace referencia a un mentón pequeño. Además vamos a ver dolicocefalia. Esto quiere decir que la cabeza es más larga de lo esperado en relación con su ancho. Además encontramos microcefalia, que es un trastorno donde el cerebro del niño no se desarrolla completamente. Podemos observar aquí un occipucio prominente. Recordar que el occipital es un hueso del neurocráneo y en este caso se va a encontrar un poquito más salido. Ahora, también podemos encontrar hiperterolismo, que significa que sus ojitos van a estar un poco más separados de lo normal. Vamos a encontrar pabellones de implantación baja y displásicos, un cuello corto, la mano, que era lo que veíamos en la diapositiva anterior, y vamos a encontrar un esternón prominente. En algunos infantes podemos encontrar paladar hendido, que es una malformación, pues, del labio y el paladar. Ahora, normalmente en el útero vamos a ver que estos bebés van a tener anomalías gastrointestinales como omphalocele o atresia esofágica. El omphalocele hace referencia a que sus órganos viscerales se salen por el ombligo. Y la atresia esofágica hace referencia a que no hay la continuidad normal del esófago, sino que hay una irrupción. Entonces, estas dos nos provocan que el bebé en el útero tenga polidramnios. Polidramnio significa que haya más líquido amniótico de lo normal. ¿Por qué sucede esto? Pues el bebé cuando está en la barriga de su mamá, toma líquido amniótico, ¿no? Lo bebe. Y pues bueno,
Al haber esta atresia esofágica, esto no sucede y esto nos crea polidramios. Además, podemos encontrar a nivel de los órganos malformaciones como riñones en hendidura, defectos cardíacos como defectos en el septo, conducto arterioso permeable, problemas respiratorios debido a hipoplasia pulmonar e infecciones frecuentes. Los pacientitos que crecen o se desarrollan en niños, pues tienen discapacidad intelectual grave y además van a tener falta de crecimiento. Ahora, hablemos sobre el diagnóstico clínico. Usualmente el diagnóstico se sospecha cuando una madre va a hacerse una ecografía prenatal, ¿no? O cuando le hacen una prueba bioquímica. En el caso de la ecografía se perciben las siguientes anomalías, ¿no? Este diagnóstico se confirma haciendo un procedimiento invasivo llamado biopsia de vellosidad corial. Esto se hace con la finalidad de realizar un cariotipo para de esta forma poder ver si nosotros tenemos una copia extra de este cromosoma. Ahora, cuando el bebé ya nace y se sospecha de esta enfermedad, lo que se hace es que se realiza un cariotipo de bandas G en sangre periférica. El tratamiento. Pues lamentablemente no hay un tratamiento ni para prevenir ni para mejorar la vida de estos pacientes. Lo único que se puede hacer es tratar de manera quirúrgica algunos de los defectos de los órganos, pero estos inclusive se toma como terapia paliativa, mencionaba uno de los artículos. ¿Por qué? Porque estas cirugías no van a mejorar el pronóstico de vida de estos pacientes, ¿sí? El 90% de ellos va a morir por complicaciones cardíacas, renales, neurológicas o por la susceptibilidad que tienen a las infecciones. El 10% que sobrevive son casos que están relacionados con causas como el mosaicismo o la translocación. En ellos, estos pacientes, pues son pacientes que sufren de retraso mental, ¿verdad? Que tienen una autonomía limitada, van a tener una ausencia de habla y de ambulación y pues van a tener un retraso significativo en el crecimiento. Y pues bueno, esto sería todo de parte mía. Así que hasta la próxima. Nos vemos.